¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva emisión de Impacto Económico. Aprovecho también para darle la bienvenida a este 2018. Tenemos toda la actualidad informativa en materia económica. Vamos de inmediato con titulares. Por segundo año consecutivo, México recibe el año nuevo con aumentos en los precios de los combustibles. Alza responde a la liberalización del mercado energético dispuesto por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Los millennials son una generación con una alerta económica latente. Según cifras de entes autorizadas, el grupo poblacional vivirá la vejez en peores condiciones que sus antecesores. En nuestra arista económica de hoy le contamos por qué. La pesada herencia del Partido Popular. Tendrán que pasar casi 2 décadas para que España pueda reducir su deuda pública en al menos un 60%. Y 2018 pinta complicado para la economía mexicana, que este año, en medio de las amenazas externas como la renegociación del TLCAN y también la política monetaria de Estados Unidos, sumado a sus propios desequilibrios internos, hablamos de la agudización de los problemas por la administración de EPN, vivirá los vaivenes propios de unas elecciones generales, entre la que otras cosas pues se elegirá el reemplazo de Enrique Peña Nieto, el presidente. Vamos a hacer un balance de cara entonces a esta información. Datos difundidos por el Banco Base detallan que la depreciación del peso impactó en la inflación, que subió a los niveles más altos en 16 años, situándose en 6.6% cuando la meta era de 3 puntos. Entre otras cuestiones, la cifra refleja que pese a las maniobras de Banxico, las políticas monetarias y financieras institucionales fracasaron. Sumado a ello, el crecimiento continuó debilitado, 2.3% anual, pero además se registró una caída del mercado interno. Además, la fuga de capitales fue indetenible en 2017. Alrededor de 10.000 millones de dólares salieron de México a Estados Unidos, atraídos por los beneficios fiscales que ofreció el vecino país, una situación que fue reconocida por el propio Banco de México, cuya medida para frenar la presión sobre el peso duplicó en los 2 últimos años el precio del dinero, las tasas de interés a niveles de 2002. En consecuencia, los tipos cerrarán este 2018 en un nivel de aproximadamente 8%, según los pronósticos más optimistas. Esto va a desincentivar el consumo y ralentizar aún más el debilitado mercado interno. Factores externos también han contribuido al declive económico de México, empezando por las amenazas de Trump y la lenta renegociación del TLCAN. El impacto ya se dejó sentir en el sector industrial, que registró en julio de 2017 una baja de 1.6% en la actividad secundaria. También los sectores primario y terciarios, 2.4% y 2% respectivamente al cierre de 2017. Y la guinda del postre ha sido la liberalización del mercado energético. Desde enero de 2017, recordamos, el gobierno de EPN pronunció ese desmantelamiento de Pemex y lo que parece además una crónica de una privatización encubierta. Hoy, a un año después de ese gasolinazo que desató además una ola de aumentos generalizada, se produce otro aumento de los precios de los combustibles. El portal web Jornada reseña justamente esto. Gasolineros elevan 5% el precio de la Magna. El incremento de la Premium entró en vigor ayer, 1 de enero, pasando a un costo de 19,42 pesos por litro de los 18,48 pesos que marcaban hasta el 31 de diciembre de 2017. Un incremento de tan solo 1 peso, pero que equivale a un alza de 5%, que además, según reportes de la Comisión Reguladora de Energía, se estiman sigan acumulándose durante todo el 2018.
Y Bolivia sigue al frente como uno de los países con mayor índice de crecimiento del Producto Interno Bruto de América Latina. Así lo dio a conocer el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, en una rueda de prensa sobre un balance económico de cara pues al 2018 y sobre todo qué sucedió en ese 2017. Pese a la crisis económica internacional, producto del precio del petróleo, Bolivia sigue siendo primero en crecimiento económico. Por la siguiente razón: primero, esta inversión que aceleramos en el último cuatrimestre del año pasado, algunos resultados van a ser para este año. Y segundo, en este momento el barril de petróleo está $60.2 el barril. Recordarles, el peor año promedio barril de petróleo $42 2016. Pese con ese precio, gracias al mercado interno, Bolivia ha sido primero en crecimiento. La dinámica de la economía de Bolivia se ha favorecido por la fuerte inversión pública del Estado, que en 2018 se estima llegar a los $8.000 millones frente a los 6.189 millones del año 2017. Según datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística, hasta septiembre de 2017, el PIB nacional registró una expansión de 3,82%. Las cifras oficiales coinciden con las previsiones del Ejecutivo, que espera para este 2018 un aumento en el ritmo de crecimiento hasta 4,5 puntos porcentuales, respaldado por la revalorización del petróleo y por una tasa inflacionaria menor a 5%. La clave en la política económica del gobierno de Evo Morales es el destino de los ingresos, que en el caso de Bolivia desde 2016 se dirige en su mayoría a la inversión pública. Mientras en 2005 el porcentaje de asignación del PIB a la salud y educación era de 7,8%, en 2017 alcanzó los 14,7 puntos, muy superior al PIB conjunto para defensa y policía, que es de 3,4%. Y otro país de América Latina que registró un desempeño económico positivo en 2017 fue Cuba. Las autoridades aseguran que su PIB se elevó por encima de 1,5 puntos para 2017. Además, para 2018 se espera un mejor desempeño pese al bloqueo económico que pesa sobre esta nación. En este sentido, el ministro de Economía, Ricardo Cabrizas, pronosticó un crecimiento del PIB en 2% para este año 2018 frente a los 1,6 puntos alcanzados en 2017. Los sectores que más aportaron el año pasado fueron turismo con 4,4%, transporte y comunicaciones 3,3% y construcción con 2,8%. El gobierno además prevé destinar $1.738 millones para importar alimentos, culminar 13.754 viviendas e iniciar la construcción de otras 7.146 en el año que estamos en curso. Y el poder originario plenipotenciario de Venezuela sigue siendo reconocido por los venezolanos. El portal web Radio Nacional Venezuela reseña justamente: trabajadores presentarán a la Asamblea Nacional Constituyente ley de protección del salario por medio de los CLAP. Y el constituyente y representante del sector de trabajadores de la Asamblea Nacional, Carlos López, anunció en rueda de prensa que presentarán ante la ANC el proyecto de ley de protección del salario por vía de los consejos locales de abastecimiento productivo y la ley de consejos productivos de los trabajadores. El objetivo: defender el salario de las familias venezolanas, frenar la especulación, lo cual será posible con la regionalización y territorialización del control de los precios mediante la alianza CLAP, consejos productivos de trabajadores y sindicatos en conjunto con los cuadrantes de paz y el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vamos a la primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta estaremos hablando qué le depara el futuro económico a los millennials. Si usted es un millennial, le importa lo que vamos a hablar a la vuelta.
Y ya sabemos que ninguna generación es igual a la anterior porque todas heredan un mundo distinto al que recibieron sus padres. Pero para los llamados millennials hay un claro aviso: vivirán la vejez peor que sus antecesores. La causa la vamos a explicar a continuación. El panorama futuro para las generaciones más jóvenes se plantea con matices. La buena noticia es que vivirán más años, al menos eso predicen algunos estudios, pero afrontarán un futuro condicionado por la crisis y la brecha generacional. Según el último informe de la OCDE sobre prevención de la desigualdad para los jóvenes, se avisora que la experiencia de vejez cambiará drásticamente. Los millennials, quienes hoy tienen entre 19 y 35 años, representan 4.400 millones de personas en el mundo y en 2020 sumarán la fuerza demográfica más trascendente del planeta. Según un informe del Bank of America Merrill Lynch, los millennials tienen unos ingresos de 21 billones de dólares, un 35% de la renta bruta mundial. El 88% de ellos vive en mercados emergentes. El 90% posee un smartphone. Hay quienes se atreven a afirmar que dentro de 4 años poseerán el 16% de la riqueza mundial privada y la industria del dinero les mirará de otra forma, y que durante 2025 controlarán el 47% de los fondos del planeta. En contraposición, hay otro escenario. El problema de la informalidad en el empleo se agrava en esta generación. 1 de cada 5 millennials de Latinoamérica no tiene trabajo. La CEPAL ha dicho que 23 millones de latinoamericanos buscarán trabajo en las zonas urbanas y no lograrán encontrarlo. Según la Organización Internacional del Trabajo, se estima que Latinoamérica, y específicamente el Caribe, serán las regiones con el mayor incremento de desempleo entre los jóvenes de todo el mundo. Signos de una sociedad de empleos precarios, escasos y mal pagados, y de una débil recuperación económica mundial, que se traducirán en un mayor riesgo para los millennials de ser más pobres que sus padres, disfrutar de unos niveles materiales de bienestar más bajos y, por si fuera poco, en menos posibilidades de acceder a una pensión digna, gracias a un mercado laboral que cada vez se inclina más por no permitir generar antigüedad e impedir cotizar el número suficiente de semanas para garantizar una pensión mínima. Revisando caso por caso, nos vamos a parar en México. Encontramos datos como el que nos ofrece este portal. La generación del milenio y la siguiente tendrán que ahorrar para que sus pensiones, pero también tendrán que pagar por la de las generaciones antecesoras vía impuestos, de acuerdo con estimaciones de la Auditoría Superior. Esta en el caso de México, pero si hablamos ahora en Europa, del caso España, que ocupa el 5º lugar en cuanto a riesgo de pobreza en los jóvenes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, adelanta que tendrá en 2050 la segunda población más envejecida, solo superada por Japón. Dice el Confidencial que esto es un verdadero reto para su sistema de pensiones, que ya sabemos, según un reciente informe del organismo, no está preparado para que la experiencia de la vejez de los futuros jubilados no sea un escenario drásticamente distinto al actual. Y bueno, entre otras cosas, eso es lo que ha llevado a estos jóvenes a convertirse en una pieza clave para la economía de los estados. Los responsables de la arquitectura económica sin duda deben reconocer que resulta imposible darle la espalda a los millennials, pero pocos son los que realmente les atienden y les escuchan para evitar ese oscuro futuro que le deparan organismos como la OCDE. Mientras en países como Chile, Francia y España la tasa de desempleo juvenil crece como la espuma, en Venezuela hay iniciativas gubernamentales que buscan la inserción de la población en la dinámica productiva nacional. El país entiende que en el proceso de reconversión económica que atraviesa para superar su dependencia petrolera e importadora, los jóvenes son capital humano indispensable. El gobierno bolivariano busca invertirlo en sintonía con las necesidades del país, pero también en garantía de mayores y mejores oportunidades para acceder a un empleo digno y seguro. En ese sentido, ha puesto en marcha el Plan Chamba Juvenil, para el cual ha destinado un presupuesto inicial de 3.000 millones de bolívares. Fue creado en junio pasado y al mes de octubre ya contaba con 600.000 jóvenes inscritos y 400.000 de ellos incorporados a actividades de estudio, capacitación y empleo. Llegamos a la segunda pausa de Impacto Económico. A la vuelta estaremos hablando de la pesada herencia del Partido Popular en España. ¿Qué deja el gobierno de Mariano Rajoy? A la vuelta.
hemos recorrido 360 hablándoles sobre la pesada herencia del Partido Popular en España. Vamos de inmediato con el portal Público.es que titula: España tardará aún 17 años en bajar la deuda pública hasta el 60%. Allí lo tenemos. Y no son solo dos, como lo tenía previsto entonces el gobierno de Mariano Rajoy. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal admitió que el ratio del endeudamiento público sobre el PIB tardaría por lo menos hasta 2035 para rebajar hasta unos 60 puntos porcentuales, incumpliendo además la ley de estabilidad que contemplaba alcanzar este umbral en 2020. Hablamos que en 2007, antes del inicio de la recesión económica, de la crisis financiera mundial, la deuda pública de España solo suponía el 36% del PIB, pero esta cifra a esta fecha, el tercer trimestre de 2017, pues se ubicaba en 98.7%, que equivale a 1,13 billones de euros. La nota también reseña que según datos aportados por la AIREF, las comunidades autónomas no cumplirán con su meta de endeudamiento del 13% del PIB hasta 2037, señalando que los riesgos para la sostenibilidad son muy altos en algunas comunidades como Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia o Comunidad Valenciana. Es la herencia del gobierno de Mariano Rajoy. Y sin embargo, a este problema hay otros puntos que agregarles: las pensiones, la financiación autonómica, más reformas en el mercado de trabajo, creación de un modelo de país productivo, son algunos de los problemas, también de las asignaciones que quedan pendientes y que tiene que atender de forma urgente el gobierno del PP para este año. Lo ampliamos. En su típico mensaje anual de Año Nuevo, el rey de España, Felipe VI, quien acabó el 2017 cobrando casi 20.000 euros brutos anuales, o lo que equivale a 24 sueldos mínimos integrales, invitó a los españoles a adentrarse al Año Nuevo con una visión innovadora, atractiva e ilusionante ante los cambios por venir. La lectura de su mensaje se tradujo de inmediato en un 2018 con presupuesto ajustado. Y es que si bien el país registró un crecimiento económico envidiado por sus vecinos europeos que no logran levantar cabeza, el desempeño de la economía económica del presidente Mariano Rajoy solo benefició a unos pocos y dejó varias tareas pendientes para 2018. El tema Cataluña es uno de los principales problemas que tuvo Mariano Rajoy en 2017 y que arrastra a este año nuevo. Aceptada la dificultad del consenso y las tensiones entre regiones, el gobierno debe establecer montos presupuestarios que serán destinados a las regiones autonómicas y que hasta la fecha no ha hecho, refugiándose en la tensión independentista de Cataluña. Queda la esperanza de que el monto garantice los servicios de sanidad, educación y protección social de las administraciones. Por otro lado, el sistema previsional español clama por medidas que otorguen seguridad en el acceso a una pensión con el que se pueda vivir una vejez digna. El descalabro de las finanzas públicas ha impactado consecuentemente en el Fondo de Reserva de Pensiones, al que el gobierno de Mariano Rajoy ha echado mano en varias ocasiones para poder responder a sus obligaciones. Pero es una medida que ha empezado a agotarse, en tanto él ha liquidado 74.400 millones de la también llamada hucha y ha endurecido a la seguridad social con otros 10.200 millones en apenas 6 años. Otro punto clave que podría convertirse en un lastre al crecimiento del país ibérico es el mercado laboral, el más disfuncional de Europa. España ocupa el segundo puesto como el país de la Unión Europea con tasas de desempleo más elevadas y con un índice de temporalidad inaceptable. La oposición al gobierno propone que el mercado laboral tiene que cambiar y centrar sus actuaciones en la educación formativa y la capacitación de cara a la empleabilidad, la formación profesional compartida con las empresas y la simplificación de los contratos actuales en 4, a tiempo completo, a tiempo parcial, de obra y realización de servicios y becarios. Y cuando decimos que la recuperación no alcanza para todos, lo decimos con propiedad en datos oficiales. Según el Banco de España,
que publicó un informe este martes, crece la deuda de las familias y la deuda también de las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares. Las deudas contraídas por los hogares y las citadas empresas se elevaban entonces en octubre en 6.863 millones de euros. Sin embargo, creció en noviembre un 0,9% hasta situarse en 711.708 millones de euros. En comparación con los datos de noviembre de 2016, el saldo acreedor del sector subió en 1,27%, ya que entonces era un poco menor. Del total, el crédito para la adquisición de vivienda supuso 529.370 millones de euros. Estamos hablando de un 74,4% del total de la deuda. Y en otras noticias, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, realizará una visita de Estado a China del 8 al 10 de enero por invitación del presidente de China, Xi Jinping, y según esto, pues la información fue anunciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático. Por invitación del presidente chino Xi Jinping, el presidente francés Emmanuel Macron realizará una visita de Estado a China del 8 al 10 de enero. Es la primera visita de Estado de Macron a China desde que asumió la presidencia. Esperamos que esta visita fomente la confianza política mutua y la comunicación estratégica entre China y Francia. Promover las relaciones bilaterales y profundizar la cooperación pragmática en varios campos. Surgen varias preguntas, por ejemplo, como qué significa el acercamiento de Francia y de China. Ya el portavoz del gobierno francés, Bruno Le Maire, dijo en una entrevista que Francia está dispuesta a crear un eje comercial entre Europa, Rusia y China, y arremetió además contra las sanciones extraterritoriales impuestas por Estados Unidos, asegurando que no le gusta el papel que juega la administración de Trump de ser el policía de las relaciones internacionales comerciales. Parece entonces una muestra de que en este 2018 va a iniciar una nueva etapa en las relaciones comerciales, por lo menos en lo que tiene que ver entre Europa y Asia, y que podrían dejar además a Estados Unidos fuera de la jugada. Se mueve entonces así este mundo multipolar que deja fuera a los que quieren continuar imponiendo sus políticas económicas e institucionales. Será hasta mañana. Chao, chao.